Exhortación a ponernos el calzado de la disposición. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo ha de ponerse este calzado de apresto y llevarlo puesto a fin de estar preparado para seguir el llamamiento de la providencia divina, aunque le conduzca al sufrimiento. Te daré 2 razones para estar preparado. Primero, el sufrimiento puede llegar de repente. A veces los soldados tienen que salir al campo de batalla de inmediato. Tú puedes ser llamado a sufrir por Dios o por su causa cuando menos lo esperes. Abraham tuvo poco tiempo para consultar con su corazón y decidir obedecer a Dios ofreciendo a su hijo. Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Génesis capítulo 22, versículo 2. No el año que viene, ni el mes próximo, ni la semana siguiente, sino ahora. Este mandamiento le llegó de noche y muy de mañana salió camino del monte. ¿Cómo hubiera podido Abraham afrontar esta crisis de no haber luchado antes con su propia disposición o la falta de ella para obedecer a Dios en todo? Dios ya tiene todo el corazón de su siervo y a éste solo le quedaba obedecer. A veces Dios hace cambios repentinos en nuestra vida personal. ¿Cómo recibirías la notificación de tu propia muerte? Como cuando Dios avisó a Moisés. Este no tuvo la preparación gradual de una larga enfermedad, sino que recibió el aviso cuando aún gozaba de perfecta salud. Sube a este monte y muere en el monte al cual subes. Deuteronomio capítulo 32, versículos 49 y 50. ¿Estamos dispuestos nosotros para un viaje de este tipo? Pero Dios puede cambiar el entorno público tan rápidamente como el personal. Tal vez ahora mismo las autoridades sonrían a la iglesia, pero de pronto pueden fruncirle el ceño. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Hechos capítulo 9, versículo 31. Este fue un tiempo de bendición para todo cristiano, pero no duró mucho. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarlos. Hechos capítulo 12, versículo 1. En aquella persecución, Jacobo, hermano de Juan, murió a espada, y Pedro fue encarcelado. Toda la iglesia se puso a orar de noche. Los que antes tenían paz, ahora estaban amenazados con una muerte violenta a cada paso. En ciertas islas, el tiempo es mucho más impredecible que en los continentes. Normalmente sabemos cómo será el día durante varias horas, pero en esas islas no hay manera de saber lo que traerá la tarde. Verano e invierno a menudo se encuentran en el mismo día. Claro que toda esta incertidumbre es por causa del mar. Los cristianos en el cielo viven, por así decirlo, en un continente que disfrutan de una paz sin interrupción. Su descanso actual es la misma felicidad que experimentarán durante toda la eternidad. Pero aquí en la tierra, la Iglesia de Cristo es como una isla flotante, rodeada por el mundo con un mar turbulento. A veces los elementos de este mundo son mansos y tranquilos, pero a menudo se vuelven despiadadamente crueles en la medida que Dios refrena o desata su ira. Cristiano, no vale la pena prepararse para el sufrimiento, ya que no sabes de un momento a otro si los vientos favorecerán al Evangelio o intentarán destruir tu situación en él. Por la mañana pueden llenar las velas de tu vida con ánimo, pero antes de la noche pueden lanzar un frío glacial sobre tu rostro. Segundo, si no estás dispuesto a sufrir por Cristo en la tierra, no llevarás corona en el cielo. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero sigue leyendo. Si es que padecemos juntamente con Él,
para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos capítulo 8, versículo 17. Es verdad que no todo cristiano muere en la hoguera, pero todo cristiano debe tener espíritu de mártir y un corazón dispuesto a sufrir. Dios nunca quiso que Isaac muriera como sacrificio, pero sí que Abraham pusiera el cuchillo en el cuello de su hijo. Igualmente, quiere que pongamos el cuello en el tajo y estemos, como Pablo dijo de sí mismos, ligados en espíritu, para rendirnos íntegramente a la voluntad de Dios. La Escritura nos insta inequívocamente que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. Igual que los judíos presentaban un animal vivo al sacerdote para cumplir con los mandamientos de Dios, nosotros debemos presentar nuestros cuerpos vivos a Dios en obediencia activa y pasiva. El que se niegue a sufrir por Cristo ahora, se niega a reinar con Él más tarde. Otra costumbre judía era quitarse el zapato como señal de renuncia al derecho de herencia, como el pariente de Elimelech renunció a su heredad. Deuteronomio capítulo 25, versículos 9 y 10. Ruth capítulo 4, versículos 6 al 8. Cristiano, si te quitas el calzado del Evangelio, pierdes el derecho a tu herencia celestial. Pablo escribió que las persecuciones que sufren los cristianos por el Evangelio son indicios de salvación. Entonces, seguramente, negar a Cristo para evitar el sufrimiento debe ser indicio de perdición. Filipenses capítulo 1, versículo 28. Amados, ¿no merece la gloria del cielo alguna breve aflicción? La viña de Nabot no era gran cosa como terreno, pero él conocía su valor como herencia de la familia delante de Dios. En lugar de venderla en su valor comercial o cambiarla por un terreno mejor, su dueño optó por perder la vida provocando a un poderoso rey. A pesar de su celo, Nabot perdió tanto la vida como esa parte de la herencia de su padre. No hay comparación entre su viña terrenal y el paraíso celestial del cristiano, que no se pierde y que es de valor infinito. Pero debemos emular la disposición de Nabot a sufrir. Cuando tus enemigos te hacen inadvertidamente el favor de robarte la vida física, solo te ayudan a entrar en la plena posesión de tu herencia eterna en el cielo. Instrucciones para llevar el calzado espiritual. La pregunta que espero ahora del verdadero cristiano no es cómo evitar estos problemas, sino cómo calzarse para poderlos vadear con paz y gozo verdaderos. Es correcto que el soldado cristiano pida armadura para pelear la buena batalla, pero el cobarde tira su protección y pregunta hacia dónde debe correr. Te daré el mejor consejo para que puedas llevar el calzado espiritual. Primero, examina la sinceridad de tu obediencia. Los mismos sanos motivos que llevan al cristiano al servicio de Cristo lo guiarán al sufrimiento que Dios permita. Cuando los hijos de Efraín salieron a pelear, estaban completamente armados, pero volvieron las espaldas en el día de la batalla. Salmos capítulo 78, versículo 9. Esto parece extraño si no lees el versículo anterior. Eran de una generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los soldados pueden llevar una armadura completa y vivir en un castillo cimentado en la roca y con muros de bronce, pero si su corazón no está bien dispuesto para con el príncipe, a la menor tormenta abrirán las puertas de par en par y saldrá huyendo. La sinceridad es el único candado que asegura la puerta. Todos hemos visto corazones honrados con poco apoyo desde fuera que han guardado la ciudad, mientras que ningún muro es lo bastante fuerte para defenderla contra la infidelidad y traición.
Pregúntate por qué practicas el cristianismo de la forma que lo haces. Si la mano de la fe que obra es sincera, la mano que lucha será valiente. El poder de la fe que capacitó a los antiguos creyentes para hacer justicia, esto es, para vivir vidas santas, se evidencia por los sufrimientos que pasaron. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Hebreos capítulo 11, versículo 33 y 34. Segundo, ora por la capacidad espiritual de sufrir. Este no es un don común de los cristianos carnales, sino un favor peculiar que Dios otorga a pocas almas sinceras. A vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Es sorprendente que si un niño se cae jugando, pocas veces llora. Sin embargo, aunque la disciplina corporal de su padre no le duele ni la mitad de los accidentes, llorará y no se dejará consolar fácilmente. De la misma manera, los hombres se crean problemas y aprenden a vivir con ellos sin queja. Alguien puede dilapidar su salud con prostitutas o acortar su vida con borracheras y soportarlo con paciencia. Si tuviera su salud y dinero de nuevo, volvería a hacer lo mismo. No se arrepiente de sus pasiones, sino que lamenta no poder alimentarlas continuamente. De hecho, estas pasiones le quitan todo, hasta el pan de la boca y la última gota de sangre de las venas. Ni siquiera teme arder en el infierno a causa del pecado. Pero si le pides a esta persona tan liberal con su dinero, carne y alma, que ponga su vida durante unos momentos por la causa de Cristo, endurecerá su corazón y te dará la espalda. Ora entonces por un espíritu capaz de sufrir por Cristo. Los cristianos deben clamar a Dios por este don, ya que el sufrimiento no entra fácilmente en nuestra mentalidad. A la carne le gustan los mimos, no la crucifixión. Cuesta muchas horas de ardua oración el poder entregarnos voluntariamente al sufrimiento, pero aquel que aprende a luchar con Dios nunca temerá el peligro ni la muerte. La oración trae fuerza y sabiduría divinas. ¿Hay algo demasiado difícil para aquel que tiene a Dios de su parte? Se nos manda considerar con sumo gozo cuando tenemos pruebas, no tentaciones al pecado, sino pruebas para justicia. Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago capítulo 1, versículo 2. Te aseguro que si Cristo te lleva a esta prueba, estará dispuesto a guiarte a través de ella. Por tanto, si alguno de vosotros, especialmente los que sufren, tienen falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Santiago capítulo 1, versículo 5. No hay muchos amos que reprendan a sus siervos por pedirles humildes consejos al emprender una tarea peligrosa por amor. ¿Cuánto menos debes temer pedirle sabiduría al Padre Celestial? Si tienes fe para aventurarte en el mar del sufrimiento a las órdenes del Señor, Él tendrá misericordia para evitar que te ahogues. Si sientes que te hundes, clama como hizo Pedro: ¡Señor, sálvame! Mateo capítulo 14, versículo 30. Aunque te sumerjas del todo, la oración te sacará a flote. Hay un refrán que dice: el que quiera aprender a orar, que se haga a la mar. Creo que sería más exacto decir: el que quiera hacerse a la mar del sufrimiento, que aprenda a orar antes de zarpar. Tercero, medita acerca del sufrimiento. El alumno que saca mejor nota en el examen es aquel que ha pensado mucho acerca de las lecciones antes de que el profesor le ponga siquiera la prueba. De hecho, podemos aprender un principio importante de los mozos de carga que llevan fardos pesados. Los levantan una y otra vez antes de cargar con ellos. Tú puedes hacer lo mismo.
En tu meditación, sopesa las pruebas que pueden venirte por amor a Cristo, a ver si eres capaz de soportarlas si Dios las permite. Por una parte, pon delante de ti la pobreza, la cárcel, el aislamiento y el fuego, y por otra, las verdades preciosas de Cristo, junto con las dulces promesas de Dios para los que se aferran a la exhortación, a la paciencia en la hora de la tentación. Supongamos que tuvieras que escoger una de las dos partes ahora mismo. Estudia esta cuestión seriamente hasta que tu conciencia pueda dar una respuesta clara. Hazlo a menudo para que la autocompasión de la carne no se satisfaga ni trates el aliento de la palabra con duda. Hay que estar seguro de la verdad de una promesa antes de poner la vida por ella. Agustín de Hipona resumió la urgencia de prepararse para la batalla. Es difícil encontrar las tropas necesarias durante la guerra si no las hemos buscado mientras había paz. Las promesas de Dios son nuestra fortaleza en el peligro, pero no es fácil correr hasta ellas en la crisis si no las conocemos también en la paz. Un desconocido que corre en busca de refugio a una casa de noche probablemente no podrá abrir la puerta si no ha visto de día dónde estaba el cerrojo, y su enemigo bien pudiera destruirlo mientras se esfuerza por abrirla. Pero el que vive en la casa o la conoce podrá entrar fácilmente. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, dijo Dios. Isaías capítulo 26, versículo 20. Él nos muestra nuestra morada en sus promesas mucho antes de que llegue la prueba, para que las encontremos fácilmente en la obscuridad. Cuarto, acepta la voluntad de Dios diariamente. La voluntad de Dios es el cerrojo de la noche y la llave de la mañana. Debemos abrir y cerrar los ojos pensando en poner nuestras vidas en sus manos. Toda resistencia a la prueba brota de la raíz de la desconfianza. Un corazón incrédulo se plantea las promesas como un hombre que pisa el hielo, al principio con temor y dificultad, preguntándose si se romperá. Esta entrega diaria te llevará a la unidad con el poder, la fidelidad y bondad de Dios y te permitirá experimentar la realidad de sus promesas para que puedas depender de ellas en el futuro. Cada mañana, confía todo tu corazón y tus caminos a Dios. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Salmos capítulo 10, versículo 14. Cada noche, mira atrás para ver lo perfectamente que Dios te ha guardado en esta confianza. No te duermas hasta abrir el corazón para que su fidelidad te inunde y decide confiar en su protección durante la noche. Entonces, si llega la desilusión, espera que Dios llene el vacío. No descanses hasta que el nombre de Dios haya sido plenamente reivindicado en tu corazón. Es importante no dejar entrar el descontento en tu espíritu a causa de sus soberanas decisiones. En su lugar, mantén la rienda corta a tus pensamientos, como David. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera a Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmos capítulo 42, versículo 11. Una vez hecho esto, la bendición de Dios mantendrá el aliento de tu fe y aumentará tu vitalidad para una carrera mayor cuando llegue el momento. Quinto, la abnegación debe formar parte de tu vida. ¿Y si Dios te pidiera que lo rindieras todo, hasta la libertad o la vida? ¿Te parecería poco razonable? Veamos 3 consideraciones que te ayudarán a decidir. En primer lugar, Dios te pide lo que ya es suyo. Solo te ha prestado la vida terrenal durante algún tiempo. ¿Es malo que le pidas al vecino el dinero que le prestaste hace 2 o 3 años? Por supuesto que no. Él debe agradecértelo y no quejarse por tener que pagarte. En segundo lugar, es imposible que Dios te pida tanto como ya te ha dado.
Jesús tenía más gloria y honra en el cielo de lo que podemos imaginar. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. ¿Te preocupa el dolor? Mira la cruz donde estuvo clavado el Señor de la vida por nuestro pecado. Solo entonces podremos tomar la cruz y agradecerle a Dios por haberla hecho tan liviana y fácil cuando a su amado Hijo Jesús le dio una pesada cruz de tormento. En tercer lugar, Dios puede devolver cualquier cosa que entregues por su verdad. Cuando Moisés se dio cuenta de esto, dejó las riquezas de Egipto por el vituperio de Cristo, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hebreos capítulo 11, versículo 26. Un hombre carnal se pasará de muchas cosas por conseguir lo que quiere. Es capaz de estar en vela a medianoche buscando maneras de ganar dinero y madrugar para ponerlas en práctica. Prescindirá voluntariamente de ropa elegante y de comidas refinadas para sacar adelante su negocio. La esperanza del beneficio quita importancia a las molestias. Cristiano, compara los beneficios de los mundanos con las promesas que tú tienes si te niegas a ti mismo por Cristo. Y considera qué vergonzoso resulta que ellos renuncien tan fácilmente a su comodidad por una meta tan incierta y temporal. Mientras tanto, a ti te cuesta dejar algunos placeres efímeros que Dios te puede devolver al céntuplo aquí y con riquezas incalculables cuando vayas a la gloria celestial. Sexto, deja atrás las pasiones mundanas. La savia es lo que dificulta la combustión de la madera y la corrupción no mortificada del cristiano lo que estorba su disposición a sufrir. Pero un corazón limpio de las pasiones mundanas lo soporta todo por Cristo. Arde tan pronto como la madera seca. Pablo nos habla de creyentes que fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Hebreos capítulo 11, versículo 35. No amaron tanto el mundo como para querer volver atrás en su viaje al cielo, por muy difícil que fuera. Ten cuidado de no dejar ninguna pasión sin mortificar en tu alma, ya que nunca consentirá que soportes el menor sufrimiento por causa del Salvador. Pocos barcos se hunden en alta mar. La mayoría se rompen en los escollos y bajíos. El que puede apartarse de los peñascos del orgullo y la incredulidad y escaparse de las arenas movedizas del temor a los hombres y el amor al mundo, pasará a salvo por la mayor tempestad. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santo, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Ojalá pudiéramos conocer el cielo a través del alma que se ha crucificado a las pasiones mundanas. Aquel que está muerto al pecado vive por encima de toda perturbación de las pasiones carnales. Cuando entra en comunión con Dios, no hay intrusión de pensamientos rudos y pecaminosos entre él y su Padre. Si está en la cárcel por causa del Evangelio, no tiene llanto ni deseo que lo ahogue en la autocompasión. Su corazón está libre y acoge la cárcel como vehículo que le da el privilegio de testificar de la verdad de Dios. Un corazón sin mortificar está tan repleto de hábitos de mundanalidad que es imposible escaparse de sus abrazos para entrar en la disposición a sufrir. Un viajero que duerme en una posada desconocida se puede levantar y marcharse cuando quiera. Nadie le ruega que se quede un poco más. Pero es mucho más difícil salir de la casa de los amigos. Como el suegro de aquel levita, insisten en que su huésped se quede un día más y otro y otro. Un anciano se trasladó desde Roma a una casa en el campo para poder pasar sus últimos años libre del caos de la ciudad. Cuando otros romanos pasaban por allí, pensaban que él era el único que realmente sabía vivir.
pero ¿sabría librar realmente su corazón de los problemas del mundo? Muchos corren al campo sin dejar atrás la ciudad. Su mente sigue entre la muchedumbre mientras sus cuerpos están solos en el desierto. Si aquel pobre hubiera conocido el Evangelio, éste le habría mostrado la salida de toda confusión mundana en el centro mismo de Roma, con todos sus problemas y placeres. Solo aquel que ha aprendido a morir al mundo sabe vivir en él. La paz del Evangelio prepara al cristiano para las pruebas. La paz que el Evangelio da al corazón prepara al santo para pasar toda prueba que se le presente en la vida cristiana. El que vive en esta paz es el único que va calzado y está preparado. Solo Cristo puede calzar al cristiano para que transite fácilmente por un camino duro, porque lo recubre de la paz del Evangelio. Aun cuando hay piedras en el camino, este calzado se interpone entre ellas y el pie, y los obstáculos no se sienten apenas. Salomón nos dice que los caminos de la sabiduría, esto es de Cristo, son caminos deleitosos. Pero ¿cómo será siempre así cuando sabemos por experiencia que algunos de esos caminos conducen al sufrimiento? La Escritura responde: y todas sus verdades son paz. Proverbios capítulo 3, versículo 17. Debido a la paz con Dios y la conciencia, al justo no le falta el placer. David, por ejemplo, se acostaba satisfecho sin haber cenado otra cosa que la alegría que Dios había dado a su corazón. De hecho, se prometió mejor descanso que los que están hinchados de placer mundano. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Yahweh, me haces vivir confiado. Salmos capítulo 4, versículos 7 y 8. La paz que disfrutaba la conciencia de David también reconfortaba su cuerpo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Yahweh me sustentaba. Salmos capítulo 3, versículo 5. David tenía este dulce descanso no solamente en su palacio real de Jerusalén, sino también cuando huía de su desnaturalizado hijo Absalón para salvar su vida y, posiblemente, se acostaba en el campo abierto. Buena almohada debió haber sido aquella que le hacía olvidar el peligro personal cuando un ejército desleal le perseguía. Esta paz del Evangelio es tan trascendente que hace que el creyente se acueste y disfrute al dormir, tanto en la tumba como en la mejor cama. Algunos hijos de Dios han deseado que el Señor les diera el descanso de la tumba, no por estar hartos del dolor como Job, sino por la profunda paz triunfante de su corazón. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Canta Simeón. Lucas capítulo 2, versículos 29 y 30. Este siervo de Dios habló como el mercader que por fin carga su género en el barco y llama al capitán para izar velas y zarpar hacia casa. ¿Por qué el cristiano, que es un extraño y un advenedizo aquí, quiere permanecer en este mundo si no es para completar la carga para el cielo? La seguridad de la paz con Dios es el viento que hincha la vela y lleva la carga al hogar. La paz del Evangelio y el conocimiento del amor de Dios dan tanto poder a los creyentes que el Padre a menudo les hace probar este fuerte licor antes de llevarlos al calor de la batalla. Por ejemplo, Dios hizo salir a Abraham de su tierra natal, pero prometió llevar el corazón de su siervo hasta sus mismos pies divinos. Jacob huyó a Padán Aram para escapar de la ira del hermano cuyos pensamientos ya lo habían asesinado. Pero Dios consoló a aquel peregrino con una dulce visión evangélica al mostrarle un símbolo de Cristo y de su obra reconciliadora. Entonces, la suma de toda la obra de Dios por su amado Jacob fue esta:
Tu hermano Esaú te odia, pero en Cristo tú y yo somos uno. Sí, tu tío quiere hacerte mal, pero no le temas. Estoy en paz contigo y por Cristo tendrás el cuidado especial de mis ángeles para defenderte a donde vayas. Antes de que los israelitas estuvieran listos para marchar de Egipto hacia el desierto, donde su fe se vería grandemente probada, Dios los agasajó con un festín para prepararles la Pascua, que era un tipo de Cristo. Cuando los mismos discípulos de Jesús se encontraban al borde del momento de tristeza que su muerte inevitablemente iba a aumentar, los invitó al sacramento de su preciosa cena. El perdón de sus pecados, sellado en sus almas por este sacramento, los fortaleció para acoger el sufrimiento con corazones preparados. Entonces, ciertamente la provisión más importante de Cristo para sus discípulos no fue dejarles un mundo tranquilo, sino armarlos contra el mundo volátil y problemático. Lo hizo al satisfacerles con el amor del Padre. Les legó su paz y derramó sus dulces consuelos en sus corazones. Prometió que en cuanto llegara al cielo, pediría al Padre que enviara al Consolador. Obsérvese que no les envió antes a luchar con el mundo airado, sino que los mandó que se quedaran en Jerusalén hasta recibir el poder del Espíritu Santo. Ahora te mostraré algunas de las maneras cómo esta paz del Evangelio prepara al cristiano para el sufrimiento. Cómo la paz del Evangelio prepara al cristiano para el sufrimiento. Primero, la paz del Evangelio eleva al creyente por encima del peligro. Si alguien estuviera persuadido de que podía pasear tan tranquilamente por el fuego como por su jardín, no temería lo uno más que lo otro. O si tuviera una armadura secreta a prueba de todo golpe o munición que viniera contra él, no vacilaría en ponerse ante las armas más formidables del mundo. El cristiano que tiene paz para con Dios está investido de una protección mucho más eficaz. Venga el sufrimiento de Dios, del hombre o del diablo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, dice Pablo. Filipenses capítulo 4, versículo 7. El creyente está completamente rodeado de benditos beneficios, de modo que se encuentra tan seguro como el morador de un castillo inexpugnable. Segundo, quien tiene paz con Dios es hijo de Dios. Una vez que el creyente experimenta el precioso amor de Dios, no teme la aflicción ni el sufrimiento, ya que el Padre no dañará a sus propios hijos. A veces he meditado acerca de la paz y la paciencia de Isaac al permitir que le ataran como sacrificio y ver el cuchillo tan cerca de su garganta. Sabemos que no era un niño pequeño, ya que Abraham le pidió que llevara el hato de leña. Algunos dicen que puede haber contado más de 20 años y seguramente tenía edad para temer a la muerte. Pero el hijo confiaba tanto en la autoridad de su padre que no se resistió, sino que confió su vida en sus manos. Si otro hubiera empuñado el arma, no habría confiado así. Hay que recordar que, sea quien sea el instrumento de la prueba, para un cristiano, la espada siempre está bajo el control divino. Cristo vio la copa en la mano de su Padre y la aceptó voluntariamente. Tercero, el alma que tiene paz con Dios es heredera de Dios. El parentesco con el cielo conlleva este beneficio. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 17. Este privilegio pone al creyente por encima de todo temor del sufrimiento que pueda tener. Un poco de dulce meditación en esta verdad levanta el alma de Pablo hasta el punto de que las pruebas de esta vida no podían desanimarlo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera
que en nosotros ha de manifestarse. Romanos capítulo 8, versículo 18. Se negaba a permitirse a sí mismo o a cualquier otro creyente rebajar la herencia o el amor de Dios que le legó esta gloria, mirando exclusivamente la severidad del sufrimiento. Es como si preguntara: ¿nos ha hecho Dios sus herederos y nos ha dado el cielo para que nos sentemos a llorar por unos problemas menores en esta corta vida? ¿Qué importancia puede tener el sufrimiento comparado con la vasta eternidad que pasaremos adorando a los pies de Cristo? Estaríamos limitados a un espíritu pordiosero si fuésemos derrotados por uno o dos contratiempos. Mísero cristiano, aquel que llora y se queja por la cruz que lleva en esta vida. Hay que concluir que tal persona o no heredará nada en la eternidad, o tiene poco conocimiento de lo que realmente le espera. Cuarto, la paz del Evangelio hace invencible la fe. Nada hay demasiado difícil de creer para el cristiano que lleva el perdón en la conciencia y la paz en el espíritu. Puesto que Dios sabía que Moisés se enfrentaría a problemas insuperables en términos humanos al conducir a Israel a Canaán, reveló su gran poder al principio de la obra de su siervo. La vara que se convirtió en serpiente para volver a ser vara, la mano leprosa restaurada, fueron santas menciones del favor de Dios para con sus elegidos en las crisis más desesperadas. Cuando Dios comisiona a un creyente, lo hace con tal testimonio de su gran poder y amor que la fe de la persona no se puede destruir. La misericordia perdonadora ha convertido la serpiente de la ley, con su amenaza de mordedura mortal para el pecador, en la vara florida del Evangelio que da dulce fruto de paz y vida. A fin de cuentas, ¿cuál es el mayor milagro? ¿La restauración de la mano leprosa de Moisés o la purificación del corazón leproso del pecador cuando es lavado en la sangre de Cristo? Este gran milagro de la misericordia, allí donde sea aceptado, facilita para el creyente la confianza en Dios en un mar de sufrimientos temporales y el seguirle por el desierto del dolor. Ya que la seguridad de la misericordia perdonadora de Dios guiaba la fe de David como el timón controla el barco, su confianza siguió su rumbo durante el proceso de la liberación divina. Encontramos evidencias de su paz con Dios en este testimonio de reconciliación. Dije: confesaré mis transgresiones a Yahweh, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmos capítulo 32, versículo 5. Nótese a qué alturas llega David aún en los momentos de ansiedad. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. La mayor liberación espiritual le da confianza para las pruebas menores de la vida. Quinto, la paz con Dios llena el corazón de amor a Cristo. El amor del cristiano por Cristo se enciende con el amor de Cristo por él. Mientras más arda el amor de Cristo en su corazón, más fuerte será la corriente de este amor hacia él. Jesús dijo que a quien mucho se le perdona, mucho ama. Y cuanto más ama, menos teme al sufrimiento. La mayoría haríamos cualquier cosa por un buen amigo. Cuando Cristo les dijo a sus discípulos que Lázaro había muerto, Tomás quiso morirse también con él. El amor es tan fuerte como la muerte. Pablo dijo: pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Romanos capítulo 5, versículo 7. ¿Cuánto más entonces la persona llena de gracia estará dispuesta a sacrificar su vida por su buen Dios? Tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Cantares capítulo 1, versículo 3. El nombre de Cristo se difunde cuando el amor de Dios en él se derrama en el corazón. Y cuando esta caja preciosa se rompe, su dulce olor impregna el corazón y quita el hedor aún de la cárcel más infame de la tierra.
El fuego celestial del amor de Cristo, irradiando con fuerza en el alma, no solo apagará el fuego del amor carnal, sino también el fuego infernal del temor. ¿Qué es lo que hace que los pensamientos de la muerte sean tan repulsivos cuando nos vienen junto con las intrigas de la persecución? Seguramente este temor estriba en la culpa y el desconocimiento de todo lo que Cristo ha hecho para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos capítulo 2, versículo 15. Sexto, la paz con Dios fomenta la abnegación. La abnegación es una virtud tan necesaria para el sufrimiento que Cristo carga sobre ella todo el peso de la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Marcos capítulo 8, versículo 34. Algunos creyentes, como Simón de Cirene, pueden verse obligados a llevar la cruz de Cristo solo una parte del camino. Pero el cristiano abnegado caerá de rodillas y esperará que Cristo le ponga esta carga. Hay dos formas en que la paz con Dios da poder al cristiano para la clase de abnegación que ha de prepararle para el sufrimiento. Esta paz ayuda al cristiano a negarse a sí mismo en su ser carnal. El pecado bien se puede llamar el yo, porque está tan unido a nosotros como el propio cuerpo humano. Es tan difícil mortificar una pasión como cortarse una pierna o brazo. Pero cuando Cristo y el creyente tienen juntos un banquete con el maná secreto del perdón y la paz, Él puede pedir la cabeza de la concupiscencia más soberbia de todas y recibirla con menos dolor por parte del creyente del que Herodías sintió al exigir la cabeza de Juan el Bautista. No hay otra llave como el amor para abrir el corazón. Cuando el amor llama a la puerta y manifiesta la bondad, hay poco temor de rechazo. Esther persuadió el corazón de su marido en contra de su enemigo Amán, mostrando su fuerte amor por Asuero en el banquete. Dios demuestra su amor por el cristiano cada vez que lo invita al festín de su evangelio. Ciertamente, ese es el momento cuando triunfará con sus hijos para enviar al maldito amalecita al caldazo, esto es, para hacer morir la carne. Después de que las benditas palabras del perdón de Jesús cayeran en el corazón apenado de María Magdalena, ¿crees tú que alguien la habría persuadido a abandonar a su amor y abrirle la puerta a alguno de sus antiguos amantes, volviendo a la prostitución? Escogería primero el martirio. Aquel amor que hace al cristiano negarse una pasión, le hace aceptar la cruz. Esta paz capacita al cristiano para rechazar los placeres carnales. El grado en que uno arda en deseo por los placeres mundanos será el grado en que temblará de frustración cuando Cristo le exija que los abandone. Los placeres carnales debilitan al guerrero cristiano más valiente hasta no poder enfrentarse al enemigo. La paz del Evangelio insensibiliza el corazón cristiano a las tentaciones mundanas, de forma que puede rechazar los beneficios más tentadores que le ofrezca la carne. Pablo lo expresó de esta manera: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Su corazón estaba muerto para el mundo y la cruz de Cristo era el arma que había infligido una herida mortal a sus pasiones carnales. Tiempo hubo cuando Pablo amaba al mundo como el que más, pero cuando la misericordia de Dios perdonó sus pecados y lo recibió en favor y comunión consigo, abandonó sus pasiones para dejar que el Rey y Señor Celestial reinara con paz en su alma. Nadie puede desechar la sed de placeres carnales
tan pronto como aquel que acerca la boca a la fuente del amor de Dios mismo. Una esposa amante puede olvidar a sus amigos y la casa de su padre para seguir a su marido hasta el desierto o la cárcel. Con cuánta más facilidad debería despedirse un cristiano de la vida misma para seguir a Cristo, especialmente cuando el Consolador derrama en él la dulce presencia del gozo en las situaciones más críticas. Séptimo, la paz con Dios fomenta el don de la paciencia. El sufrimiento no es gravoso para un cristiano paciente. De hecho, se ha dicho que la paciencia es la virtud que dirige la aflicción y la convierte en alimento sano. Los estómagos débiles prefieren una dieta blanda, pero los fuertes nunca rechazarán lo que se les ponga delante. Toda comida le es igual. Algunas cosas son duras de digerir espiritualmente: la afrenta, la cárcel y la muerte, por nombrar algunas. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Mateo capítulo 13, versículo 21. Normalmente esta clase de aflicción no cae bien en el estómago de una persona de espíritu débil, sino que le hace vomitar el alimento más vital que debería esforzarse por retener: su profesión de fe en Cristo. Pero el humilde se alimenta de lo que le traiga la soberanía de Dios. Si se sirve la paz y prosperidad con el Evangelio, da gracias y disfruta de la abundancia mientras dure. Pero si Dios las reemplaza con hierbas amargas de aflicción y persecución, no enferma de desesperación por eso. Simplemente come mayor ración del Evangelio para pasar las hierbas amargas envueltas en consuelo divino. El creyente que quiere ser siempre paciente debe depender de las consolaciones que fluyen de la paz del Evangelio. Sería imposible que los hijos de Dios soportaran las persecuciones de los hombres y demonios sin la dulce ayuda del amor de Dios en Cristo brillando en su corazón con paz y gozo interiores. De hecho, el apóstol revela el secreto de la paciencia del cristiano, su esperanza y la gloria en la tribulación. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos capítulo 5, versículo 5. Por otra parte, el pecado hace intolerable el sufrimiento. Un carro ligero pasa fácilmente por las marismas, pero el que va muy cargado se hunde y se encalla. De la misma manera, la culpa sobrecarga el alma y la hunde en el sufrimiento. Pero cuando se quita esa culpa agobiante y Dios le habla de paz al alma, la persona que antes se enfurecía como un loco bajo la cruz, la llevará sin lamento. Vale la pena repetir aquí: la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versículo 7. La paz y la paciencia del Evangelio. Primero, paciencia en la aflicción sin la paz del Evangelio. A veces vemos a ciertas personas ajenas a este Evangelio e ignorantes de Cristo nuestra paz, que sin embargo permanecen tranquilas bajo la aflicción. Si tuvieran idea de la gravedad de su condición espiritual, no mostrarían ni rastro de paciencia al saber que Dios los echará finalmente en el infierno si no se arrepienten y creen. Cuando veo a alguno que corre descalzo sobre piedras rugosas sin quejarse, no admiro su resistencia. Más bien tengo lástima de él por haber endurecido sus pies llenos de callosidades muertas, de tal manera que ha perdido toda sensibilidad y no siente el dolor que le señala un peligro real. ¿De qué le sirve la medicina al muerto? Si uno no está convencido de su condición crítica, aún el mayor esfuerzo por restaurar su salud no servirá de nada. Si la aflicción, la medicina más fuerte de todas, le deja insensible a su necesidad espiritual, no queda mucha esperanza. Segundo,
¿Puede haber paz del Evangelio sin paciencia en la aflicción? Ya que el creyente tiene paz al conocer el amor de Dios en Cristo que mora en él, puede someterse a cualquier sufrimiento que Dios le permita pasar. Por eso debemos poner a prueba nuestra paz y nuestro consuelo. Si no tienes fuerzas para sufrir por Dios, sino que eliges un pecado a fin de evitar una cruz, tu paz es falsa. Si solo posees una paz limitada bajo las aflicciones normales, si luchas para evitar que tu espíritu murmure y tu corazón se hunda, tu fe en la promesa es muy débil. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Proverbios capítulo 24, versículo 10. La sensibilidad de la conciencia cristiana. Mantén íntegra esta paz, y ella mantendrá íntegro tu corazón cuando el mundo se te venga abajo. Mientras la paz del Evangelio gobierne tu corazón, estarás a salvo de todo temor, ya sea en la cárcel o en la hoguera. Pero si dejas que resulte herida, tus enemigos se echarán sobre ti como Simeón y Leví sobre los hombres de Siquem. Génesis capítulo 34, versículos 25 y 26. Es triste entrar en el sufrimiento con una conciencia herida e infectada. Una espina pequeña en el pie dificulta el andar por el camino más llano, y la conciencia culpable trae gran dolor a cualquier cristiano, especialmente a aquel que sufre. Si quieres asegurar que tu paz queda intacta, ponle una salvaguarda. Las flores más bellas exigen mayores cuidados, y mientras más rico sea el tesoro, mejor lo guardamos. Seguramente estarás de acuerdo en que la preciosa paz de Dios vale lo que sea por conservarla. El Salvador nos enseñó que los bienes terrenales como la plata y el oro se pueden perder de dos maneras: por el robo o por el deterioro. Hay dos formas parecidas en que el creyente puede perder la paz interior. Los pecados presuntuosos son ladrones que roban el consuelo. Cuando un creyente toma decisiones pecaminosas voluntariamente, pensando que puede luego consolar su conciencia dolorida con su condición de perdonado y su herencia en Cristo, hallará la puerta a la cámara de los consuelos divinos cerrada a cal y canto. Cristo se habrá apartado, llevándose las llaves. Por su soberbia, inmundicia y mundanalidad, la persona podrá clamar con gran llanto, como María cuando no encontró el cadáver de Jesús: se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Juan capítulo 20, versículo 13. Entonces, cuídate de estos ladrones que son los pecados de presunción. Lámpara de Yahweh es el espíritu del hombre. Proverbios capítulo 20, versículo 27. ¿Ha encendido Dios tu lámpara, calentando tu espíritu con su amor? Si se permite a un ladrón infernal tocar esta lámpara, tu consuelo se apagará. ¿Has caído en manos de pecados de presunción que te han robado la paz? No pierdas más tiempo. Envía el arrepentimiento sincero tras ellos y levanta un fuerte espíritu de oración y súplica a Dios. Ya he advertido que no hay tiempo que perder. Mientras más tiempo permanezcas en estos pecados sin arrepentirte, más te costará recuperar tu gozo y tu paz de sus manos. Pero has de saber que en la medida en que te vuelvas humildemente a Dios, Él estará dispuesto a restaurarte el gozo de su salvación y tu justicia sobre los enemigos de tu alma por su gracia mortificante. Segundo, la negligencia es el óxido que estropea la fortaleza de la paz. Es imposible que el creyente negligente o infrecuente en su comunión con Dios disfrute de paz y consuelo verdaderos durante mucho tiempo. Tal vez no estés derramando pecados de presunción sobre tu gozo para apagarlo. Bien, pero no eres digno de alabanza.
pues no avivarlo con el aceite de la comunión con Dios basta para suprimir tu consuelo. Puedes matar tu propia paz tanto por inanición como clavándole un puñal.